Bueno, continuamos con la segunda parte del tema de adicciones en la parte de medicina interna, específicamente con los trastornos relacionados con los opioides, cocaína y otras drogas de uso frecuente y la adicción a la nicotina. Pues espero que en el grupo existan muchas preguntas y respuestas con el objetivo de consolidar y retroalimentar el conocimiento que vamos adquiriendo poco a poco o reforzando, ¿no? Los opioides sabemos que son extraídas de una planta denominada la amapola. El abuso de los opioides es un problema mundial, sobre todo en los países desarrollados, como por ejemplo los colegas estadounidenses nos dicen que en emergencia siempre tienen caso de intoxicación por opioides. Pero pues en nuestro país, en Bolivia, pues en las salas de emergencia no se ven mucho, pues más se ven casos de intoxicación por organofosforados o intentos de suicidio y otras patologías, ¿no? Pero no tanto así por intoxicación por opioides. Y estos casos van aumentando a nivel mundial. Para entenderlo, esta parte nosotros debemos saber cuál es el mecanismo de acción del opioide y cuáles son sus efectos clínicos y fisiológicos para entender sus efectos adversos y antagonizar dichos opioides. Básicamente en eso se resumen los opioides. Vamos a comenzar con esta pregunta. Acá nos dicen, no es efecto del opioide en el organismo humano. Por lo tanto, yo debo saber cuáles son los efectos normales fisiológicos del opioide. ¿Producirá sedación? ¿Producirá analgesia espinal? ¿Bradicardia? ¿Supresión de la hormona de crecimiento? ¿O tendrá algo que ver con la diuresis? Pues esto vamos a explicar con los opioides. Y para entender cómo sucede esto debemos saber en qué receptores actúa y cuáles son los dichos receptores. Por ejemplo, para el abuso y la dependencia, los bioquímicos, los psiquiatras específicamente, o los neurólogos estudiaron que para que exista dependencia de los opioides, deben actuar principalmente en el área tegumentaria ventral al núcleo accumbens. Bueno, y estos receptores, dependiendo en qué receptores actúen, va a tener efectos clínicos y fisiológicos o antifisiológicos. Por ejemplo, la morfina principalmente va a actuar en los receptores mu. Gracias a estos receptores se produce la analgesia, se refuerza la euforia, tos, supresión del apetito, disminución de las respiraciones, atenuación de la motilidad gastrointestinal, es decir, predispone al estreñimiento, ¿ok? Tiene efectos sedantes, cambios hormonales, liberación de dopamina y acetilcolina. Mientras que en el receptor kappa, como el butorfanol que actúa ahí, también tiene efectos disfóricos, disminución en la motilidad intestinal, reducción en la respiración, síntomas psicóticos, sedación, analgesia y diuresis, ¿ok? Y la delta, por ejemplo, la etorfina actúa en este receptor donde produce cambios hormonales, inapetencia y liberación de dopamina. Entonces, entendiendo, y con esto ya podemos contestar nuestra pregunta. Nada más este cuadro es para un poco ampliar de las funciones de estos receptores. Por ejemplo, el mu principal es analgesia, ¿okay? Analgesia supraespinal periférica y tiene efectos sedantes, euforia, dependiendo de esto. ¿De qué depende? De las dosis que nosotros le vamos a poner, porque hay dosis muy bajitas, un efecto sedante, y unas dosis un poco más altas, dosis analgésicas que pueden suprimir la respiración, es decir, inhibe el centro respiratorio, porque es clásico encontrar que una persona respira normalmente entre 16 y 20 y 18, pero cuando se ve con efectos de opioide, tú le pasas, por ejemplo, fentanil o morfina a un paciente y de repente baja la respiración, la frecuencia respiratoria en 8, 5, 4 y puede ser un paro respiratorio y luego cardíaco por la hipoxia, ¿no? Y en los receptores MU2 también tiene efectos de analgesia, producen depresión respiratoria, principalmente. Si alguien me diría, ¿y cuál es el receptor que produce depresión respiratoria? La respuesta será los receptores MU2. Bueno, a través también de este receptor se produce la dependencia física. Entonces, como ustedes verán, en el receptor MU2 tienen sus efectos adversos, ¿no? Como el prurito, la bradicardia y la liberación de la hormona de crecimiento. Es clásico ver, por ejemplo, en anestesiología, cuando uno le pasa el fentanil o algún otro opioide, que en el tórax se vuelve rojo.
porque libera la histamina y puede producir reacciones como de prurito, ¿no? Por vasodilatación que produce la histamina. Luego tenemos otros mecanismos de acción, por ejemplo, en los receptores kappa. Los receptores kappa 1 producen analgesia espinal, miosis. Ojo, recuerden, los opioides producen miosis. ¿Ok? Por ejemplo, yo cómo me doy de cuenta si tiene efecto todavía de opioide, porque ponte que yo estoy recibiendo acá en la terapia intensiva un paciente de quirófano y veo si lo voy a despertar o lo puedo extubar, lo puedo liberar del ventilador mecánico. Entonces, ¿cómo yo me voy a dar de cuenta si todavía tiene efecto de opioide? Veo las pupilas, y si las pupilas todavía están mióticas, pues digo que tiene todavía efecto del opioide y voy a usar un medicamento para antagonizar ese efecto. Por lo tanto, eso es por la acción de los receptores kappa 1. Kappa 2 producen datos de disforia, kappa 3 analgesia supraespinal y otros en los receptores delta producen analgesia espinal, modulaciones de la función del receptor mu, ansiolisis y analgesia en otros receptores. Ahora, los opioides se clasifican de acuerdo a la duración en cuanto a la semivida plasmática, que pueden durar de 2.5 a 3 horas para la morfina y más de 22 horas, es decir, casi un día, de la metadona. Las semividas más breves, o sea, más cortas, es el fentanilo, posible pregunta de examen, y las más prolongadas la buprenorfina, que creo que en nuestro país todavía no existe. Además, los opioides suprimen la producción del factor liberador de corticotropina, la hormona luteinizante y el cortisol. Es un antitusivo. La mayor parte de algunos pediatras todavía se continúan usando como un antitusivo, por ejemplo el dextrometorfano. ¿Okay? Luego hay que tener cuidado porque estos pacientes, la persona que está recibiendo un opioide aumenta el intervalo QT. ¿Y cuál es el riesgo del intervalo QT? Porque este aumento predispone a las arritmias ventriculares, sobre todo a la torsada en puntas. ¿Okay? Bueno, pues acá la respuesta va a ser si produce sedación, si produce una analgesia espinal, si produce bradicardia, porque aparte produce depresión respiratoria y bradicardia, y aumenta la diuresis, ¿no? Lo que más bien es liberar la hormona de crecimiento, más bien no la suprime. Entonces esto no es el efecto del opioide. Para que produzca miosis debe actuar en el siguiente receptor y es el kappa 1, ¿ok? Kappa 1. Recuerden estos pequeños datos como posible pregunta de examen y en nuestro grupo plantear reforzar cada uno de nuestros receptores opioides. Ahora, este cuadro les puse para identificar qué se hace en una intoxicación por opioides. Lo primero, ABCD, lo primero que se ve. Vía aérea, respiración, circulación, lo básico en las intoxicaciones. Pero nosotros, ¿qué vamos a evaluar? Vamos a evaluar principalmente el estado mental, si está alterado, si tiene una euforia leve, letargo o coma, es decir, puede estar excitado o con disminución del estado de conciencia. Pupilas mióticas, ojo con eso, la disminución de ruidos intestinales porque sabemos que produce estreñimiento, disminución de la motilidad gastrointestinal, la frecuencia cardíaca baja y la presión arterial baja porque recordemos que la presión arterial depende del gasto cardíaco y el gasto cardíaco, una de sus variables es la frecuencia cardíaca, ¿no? Si baja la frecuencia cardíaca, baja la presión arterial. Y la hipoventilación, pues básicamente produce porque disminuye la frecuencia respiratoria y produce la hipoventilación con aumento del CO2, es decir, hace probablemente una insuficiencia respiratoria hipercápnica, ¿ok? La evaluación diagnóstica, lo que hacemos nosotros es tomar una glucemia capilar, sobre todo ustedes dirán, pero ¿qué tiene que ver la glucemia? Para descartar nada más que no tenga una disminución del estado de conciencia o alteración del estado de conciencia por una hipoglucemia. Ahí se obtiene la creatinquinasa, se obtiene una radiografía de tórax, esto como medidas generales, se obtiene la concentración de paracetamol en suero y se obtiene un electrocardiograma, sobre todo identificando bradiarritmias. El cuadro clínico consiste en respiraciones superficiales, lentas, una miosis pupilar que ya lo recalcamos muchas veces
Y la midriasis no ocurre hasta que sobreviene la anoxia cerebral grave. Esto es peligroso. Cuando yo veo, por ejemplo, un paciente en anestesiología o en medicina interna o en cirugía tiene pupilas dilatadas, midriáticas, ponte de 6 u 8 milímetros, yo me asusto porque digo, este paciente ya tiene comprometido el tallo cerebral, es decir, que ya está en coma y probablemente muerte cerebral, que eso se confirmará con un Doppler transcraneal, electroencefalograma u otros criterios clínicos según basados en nuestra evidencia y guías. Y pues recordemos que además la toxicidad produce bradicardia, hipotermia, estupor y coma. ¿Por qué les digo esto? Porque nos puede entrar como pregunta de examen. ¿Y cómo yo voy a revertir? Si yo tengo mi paciente con pupilas mióticas, sospecho que todavía tiene efectos de opioides, voy a usar un antagonista de este opioide. Y esto es posible pregunta de examen y la respuesta es la naloxona. ¿Y cómo voy a usar la naloxona? La naloxona viene en ampollas, dependiendo de 1 miligramo o 2 miligramos, y eso se puede diluir, y yo normalmente comienzo con 0.5 miligramos, es decir 0.5 intravenoso, y eso voy evaluando cada 1 a 2 minutos cómo está. Puedo usar unas 3 dosis de 2 miligramos. Posteriormente, si yo sospecho que tiene efectos todavía de benzodiazepinas, como el midazolam, lorazepam, que se usa mucho en terapia intensiva, en anestesiología y en emergencias, también puedo antagonizar con un medicamento denominado el flumacenilo, y la dosis es 0 miligramos por minuto. Bueno, eso sería en relación a los opioides. Yo creo que el punto clave es antagonista del opioide, naloxona, antagonista de las benzodiazepinas, flumacenil. ¿Ok? Con eso nos quedamos, y los efectos fisiológicos. Bueno, ahora vamos a pasar al tema de cocaína y otras drogas de abuso frecuente. Primero debemos saber qué es la cocaína, ¿no? De dónde viene, cómo actúa, cómo sospechamos que está intoxicado, qué produce, qué no produce y el tratamiento. ¿Ok? La cocaína es un alcaloide de éster tropano que se encuentra en las hojas de la planta Erythrocylum coca. El clorhexidato de cocaína es un anestésico local y tópico. Según la epidemiología, esto sacada de otro libro y complementada con otro artículo, donde nos muestran que la cocaína es utilizada aproximadamente por 18.2 millones de personas en todo el mundo. Obviamente es mucho, ¿no? El 0.4% de la población mundial está entre los 15 y 64 años. La mayor prevalencia del uso se encuentra en los hombres desempleados en sus 20 años que tienen más o menos una educación secundaria. No se ve tan frecuente, por ejemplo, en profesionales. Para estudiar el consumo de la cocaína podemos solicitar un metabolito de la orina cuyo nombre es, obviamente yo tengo un paciente con sospecha de intoxicación por cocaína o por adicción a la cocaína, y yo para evaluar puedo pedir en orina un metabolito. Entonces, por lo tanto, yo debo de saber qué es ese metabolito. Como ustedes verán, pues estoy sacando preguntas que lo que realmente les sirve en la práctica diaria como médicos y también como posible pregunta de examen a la residencia. Entonces, ¿será la benzoilecgonina? ¿Será la ecgonina o la butilcocaína, la metilcocaína, o será ninguno? El mecanismo de acción de la cocaína lo que hace es aumentar la actividad de los neurotransmisores, sobre todo de la dopamina, norepinefrina y serotonina. ¿Cómo aumenta esto? Acá nosotros tenemos una sinapsis, esto es la membrana presináptica, las vesículas, la hendidura sináptica, y esto es otra neurona receptora o músculo, sobre todo neurona. Lo que hace la cocaína es bloquear estos receptores, sobre todo en la parte presináptica. Entonces se libera tanto la dopamina, la norepinefrina o serotonina, realiza su acción, pero esto normalmente se entra a la vesícula presináptica, ingresa a la membrana presináptica. Entonces lo que hace la cocaína, que es estos puntitos blancos, bloquear las bombas de recaptación presináptica. ¿Ok? Además, la cocaína, aparte de bloquear estos receptores de recaptación presináptica tanto para la dopamina,
la serotonina también bloquea los canales de sodio. Por eso no es frecuente encontrar en los pacientes intoxicados con cocaína o adictivos que tengan algún tipo de arritmia cardíaca, y esto que pueda asociarse a un infarto agudo de miocardio. Por lo tanto, acá la cocaína también bloquea los canales de sodio, sobre todo en las compuertas de voltaje. ¿Ok? Entonces, aparte de tener un efecto de recompensa por el efecto de la dopamina, bla, 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 que toda la neurobiología, también la cocaína es un anestésico local. ¿Ok? En un anestésico local. ¿Por qué? ¿Por qué sería? Porque bloquea los canales de sodio. En cuanto a la farmacología, nosotros sabemos está la parte de absorción, distribución, metabolismo y la eliminación. La cocaína se absorbe fácilmente a través de las membranas de las mucosas, de toda la vía respiratoria, gastrointestinal, genitourinario. Se distribuye, que puede aparecer en la sangre, en la orina, en el cabello, en el sudor, en la saliva y, ojo, atraviesa la placenta. ¿Ok? Porque se ha demostrado que en el meconio existe dicho metabolito. En cuanto al metabolismo, la cocaína se metaboliza en un 95% por hidrólisis en sus enlaces de éster a benzoil ecgonina. Acá ya les estoy dando la respuesta, porque esto es lo que nosotros vamos a encontrar en los fluidos corporales, por carboxiesterasas hepáticas. Y al metiléster de ecgonina, por butiril-colinesterasa en el hígado, en el plasma, cerebro, pulmón y otros tejidos. Se elimina en gran medida por la orina, cuyo metabolito que nosotros en el laboratorio vamos a encontrar es la benzoil-ecgonina. ¿Ok? Esa es la respuesta. La manifestación clínica pues se puede manifestar dependiendo de la dosis. ¿Ok? Esta dosis de cocaína, por ejemplo, de 12 a 15 gramos que por vía oral, o de 20 a 100 miligramos por vía intranasal, o que tenga un efecto de 10 a 50 miligramos por vía intravenosa, o de 50 a 200 miligramos por vía inhalada o ahumada, como prefieran llamarlo, tienen efectos como, por ejemplo, aumenta la energía, aumenta el estado de alerta, la sociabilidad, la euforia y disminuye la fatiga. Entonces, a todo esto, como una sensación placentera y todo lo demás, se ha denominado un orgasmo corporal total. Por eso tanto la adicción. Bueno, pero esto cada vez, cuando una persona consume una dosis, una cantidad de cocaína, pues esto aumenta, crea una dependencia y aumenta las dosis, cada vez se requieren más para generar ese efecto placentero. Por ejemplo, cuando se sobrepasa en esta dosis puede llegar a un estado anímico, a un estado de ánimo disfórico, que llega a una irritabilidad, ansiedad, ataques de pánico, desconfianza y paranoia. El juicio clínico, el juicio está alterado, pues existen ya delirios y alucinaciones y producen temblor y disinesia. Estas conductas pueden ser repetitivas o estereotipadas, como pellizcarse la piel o buscar drogas. ¿Ok? Ahí ya se manifiesta porque requieren más aumento de dosis. ¿Y cómo se manifiesta clínicamente? Porque están taquicárdicos, está con dilatación de la pupila, están diaforéticos, tienen náuseas y algunas veces vómitos. Y estos efectos lo que van a producir en el sistema nervioso central son convulsiones, porque recordemos que hay una actividad energética adrenérgica, entonces predispone a la convulsión, y cuando se aumenta el sistema adrenérgico aumenta la presión arterial, y esta presión arterial puede llevar a un evento vascular cerebral de tipo hemorrágico por el aumento de la presión. También existen trastornos del movimiento. En el corazón lo que pasa es que por tanta vasoconstricción, por tanta actividad adrenérgica que produce vasoconstricción, se pueden infartar. Porque recordemos, además de que estar taquicárdicos, aumenta el consumo de oxígeno y predispone al infarto de miocardio. Y en la parte respiratoria se han descrito rinitis crónica, perforación del tabique nasal, como ustedes ven acá en la imagen, úlceras orofaringeas, sinusitis osteolítica, un montón de manifestaciones clínicas adversas en base a este metabolito, ¿no? Y en la parte gastrointestinal produce vasoconstricción por la actividad enérgica que puede producir isquemia.
Y el diagnóstico básicamente se basa al DSM-4, el DSM-5, que es actualmente hoy en día. Este DSM-5 toma varias variables, que esto lo pueden profundizar y los dejo de tarea que lo profundice en el DSM-5, donde lo cual nos dicen que 2 o más de los siguientes en un periodo de 12 meses ya se lo cataloga como diagnóstico y se puede llevar a leve, moderado y grave dependiendo de estas variables. Por ejemplo, leves de 2 a 3 síntomas, moderado de 4 a 5 síntomas y más de 6 síntomas se cataloga como grave. Entonces, cuando un paciente está con intoxicación por cocaína, recordemos que es el ABCD, como cualquier paciente inestable crítico. Recordemos que cuando una persona se intoxica con cocaína, pues hay una actividad adrenérgica acelerada, es decir, hay mucha actividad adrenérgica. Por lo tanto, ¿cómo yo voy a tratar? Pues disminuir esa actividad adrenérgica. ¿Y cómo lo voy a hacer? Con benzodiazepinas. Específicamente lo puedo hacer con diazepam intravenoso para tranquilizarlo porque se encuentra agitado y eufórico. Y si está con hipertensión, taquicardia, taquipnea, lo puedo beta bloquear. Pero no solamente voy a beta bloquear el corazón, no con beta bloqueantes cardioselectivos. Usaré beta bloqueantes no cardioselectivos. ¿Como cuál? Como el propranolol. Bueno. Y en cuanto a la marihuana y compuestos de cannabis, la planta cannabis sativa contiene más de 400 compuestos, que es una sustancia psicoadictiva relacionada con el delta-tetrohidrocannabinol. La intoxicación aguda por marihuana produce una percepción de relajación y euforia leve, similar a la intoxicación alcohólica. ¿Okay? El uso terapéutico en la marihuana están aprobadas por la ley en algunos países y en algunos estados de los Estados Unidos, porque tienen efectos antieméticos, sobre todo en los pacientes con cáncer, o los que no quieren comer, o los que tienen náuseas por algún efecto, por algún fármaco, favorece el apetito, reduce la presión intraocular y la reducción de la espasticidad. Y las metanfetaminas son tradicionales, que incluyen la efedrina y algunos como el propilexedrina. Estos son también llamados el met-hielo-cristal. Es un liberador de acción mixta de la monoamina con actividad en los sistemas de la dopamina, serotonina y noradrenalina. De todos los que más producen efectos la dopamina. Tiene una sensación de euforia y menos fatiga. Al tratamiento de sobredosis de la metanfetamina, pues es un tratamiento sintomático. El cloruro amónico puede ser útil para acidificar la orina y potenciar la eliminación de esta droga, porque produce alcalinización de la orina. Otras tenemos la dietilamina de ácido lisérgico, que es un alucinógeno potente. Esto hay que tomar apuntes porque son preguntas rebuscadas del tema. La fenilciclidina es un derivado de la ciclohexilamina que se usa en la medicina veterinaria para inmovilizar y es un anestésico disociativo, igual que la ketamina. Ojo con esto. El flunitrazepam es un derivado benzodiazepínico, hipnótico, ansiolítico y amnésico, y el ácido hidroxibutírico es un sedante aprobado por la FDA para el tratamiento de la narcolepsia. Cada uno de estos compuestos deben de anotar en el resumen para comenzar a consolidar, porque ahorita tú lo estás leyendo y yo me voy a olvidar en 2 semanas o en 3 o menos. Tú también te puedes olvidar, por eso es importante tomar apunte, hacer tu propio resumen. Y terminamos con esto, con la parte de la nicotina. La nicotina, el tabaco contiene la nicotina, ¿no? El tabaco quemado contiene la nicotina y que su efecto adverso principal es un carcinógeno, es decir, predispone al cáncer, a todo tipo de cáncer, desde cáncer gingivales, de boca, pancreático, pulmón, de mama, próstata, todo lo que te puedas imaginar. Cuando el tabaco se quema, hay un humo resultante que contiene, además de nicotina, 7000 compuestos. Estos 7000 compuestos pues puede ser importante porque también predispone o altera el material genético de nuestro cuerpo. El conjunto de estas partículas de humo, excepto la nicotina y la humedad, se denomina el alquitrán. Este alquitrán se da de cuenta porque cuando nosotros vemos un pulmón de un paciente fumador, se evidencian los depósitos de alquitrán
en el pulmón. Vamos a ver con esta pregunta. La nicotina y sus metabolitos sabemos que es un factor de riesgo para el cáncer. Es obvio, lo sabemos que la nicotina predispone al cáncer, ¿de acuerdo? Pero en cuanto al riesgo relativo, entonces yo debo saber qué es un riesgo relativo. Para el cáncer de pulmón en varones, ¿en cuánto es? Eso es una pregunta rebuscada. El objetivo no es que te lo memorices, pero entender qué significa el riesgo relativo y el odds ratio. ¿Por qué? Me vas a escuchar en todas las clases y en la parte igual de mis colegas que tiene un riesgo relativo de tantos, que tiene un odds ratio de tantos, que tiene un índice de confianza de tantos, que tiene una P significativa, no P significativa, que tiene un número necesario a tratar pacientes, muchas variables. Pero vamos a comenzar con lo más básico. Recordemos que el riesgo relativo es el exceso de riesgo en los expuestos que se realicen estudios de corte o experimentales. Es prospectivo, es decir, es hacia adelante. ¿Ok? Por ejemplo, si yo tengo un riesgo relativo, por ejemplo, de 3, es decir, positivo, de 3 a este lado o más 2, entonces yo tengo 3 veces de riesgo más para algo. Por ejemplo, yo digo, el tabaquismo o el fumar tiene un riesgo relativo de 3 para cardiopatía isquémica. Entonces yo entiendo que si yo fumo, tengo 3 veces más de riesgo de desarrollar cardiopatía isquémica. ¿Ok? Eso es el riesgo relativo. ¿Cuál es la diferencia con el odds ratio? Es similar, porque yo digo, tengo un odds ratio de 3. Entonces yo digo, tengo 3 veces más de riesgo de desarrollar algo. En este caso, cardiopatía isquémica. Pero la diferencia es que el odds ratio se realiza en estudios de casos y controles y es un estudio retrospectivo. Entonces, si yo estoy ahorita en el presente, si hice un estudio retrospectivo, revisé expedientes clínicos, historias clínicas, puedo decir cuál de esos factores de riesgo se asocia más a una enfermedad. Eso será entonces un odds ratio. Y si hago un estudio prospectivo, investigo hacia adelante, me saldrá un riesgo relativo. Entonces, ¿qué es? Si este riesgo relativo me sale en 1, ¿qué significa? Pues que no protege, que tampoco es un factor de riesgo. Pero ¿qué pasa si me sale 0.8? Entonces, cuando me dicen 0.8, me dice que tiene 0.8 veces más, es decir, que es protector para algo. Por ejemplo, la aspirina. La aspirina para la cardiopatía isquémica pues debe tener un riesgo o un odds ratio de 0.6, por ejemplo. 0.6, es decir, que le protege 6 veces más la aspirina contra la cardiopatía isquémica. Es decir, menos de 1 es un factor protector. Pero no es así tan sencillo, porque estas variables dependen del índice de confianza, ¿ok? Que por ahorita no es una clase de epidemiología, pero esta no debe pasar el 1, ¿ok? Debe estar en un lado, ¿ok? Por lo tanto, esto también va a depender del número necesario a tratar a pacientes. Por ejemplo, para la aspirina, para que tenga ese efecto protector, yo debo de tratar 20 pacientes, por ejemplo. Entonces nosotros ahí evaluaremos si riesgo-beneficio, porque el hecho de aspirina también me predispone al sangrado intestinal. Entonces ahí se viene riesgo-beneficio, ¿ok? Por eso la medicina no es tan fácil, por eso no es una ciencia exacta, ¿ok? Pero para esto de ver el índice de confianza, si es representativa o no representativa, ¿no? También existe otra que nos simplifica, que es la P. Esta P normalmente se ve que debe ser estadísticamente significativa cuando es menos de 0.05. Ahí diremos que existe una asociación significativa en cuanto a lo que hemos encontrado al riesgo relativo, ¿ok? Y el índice de confianza ya habíamos mencionado que normalmente es 95%, es decir, que si yo hago el mismo estudio, tanto sea retrospectivo, prospectivo, todo lo que tú quieras, un caso control, cohorte, bla, 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 es que en el 95 veces me va a salir el mismo resultado, pero en otro 5% no me va a salir el resultado, ¿ok? Y esta P, a veces esta P se puede modificar en cuanto al análisis. Por ejemplo, un análisis multivariado en ANOVA se puede mantener un factor de riesgo o puede bajar un factor de riesgo comparando con otros factores de riesgo.
Pues eso ya lo vamos a entender poco a poco en la parte de epidemiología. Entonces acá, repitiendo o corroborando, acá me dicen cuánto es el riesgo relativo para cáncer de pulmón. Entonces aquí en el libro de Harrison nos muestra una tabla los riesgos relativos en fumadores. Por ejemplo, para cardiopatía en pacientes de 35 y 64 años, para varones de 2.8, es decir, tienen un riesgo de desarrollar cardiopatía isquémica 2.8 veces más los que no son fumadores. ¿Me dejo entender? Y a mí me preguntan del cáncer de pulmón. Si ustedes ven la tabla, el cáncer de pulmón es el tabaquismo donde más impacta, es en el cáncer de pulmón. Es decir, si yo fumo o tú fumas, tienes 23.3 veces más de tener cáncer de pulmón si eres varón. Y si eres mujer, 12.7. Entonces ahí se van sacando los riesgos relativos. Cuando me dicen riesgo relativo, se supone que los estudios en que se basaron son estudios prospectivos. ¿Ok? Bueno, con relación a las manifestaciones patológicas del consumo del cigarrillo, pues afectan todo, habíamos dicho. Pero el libro nos menciona cardiovasculares, cáncer, enfermedad respiratoria, embarazo y otros. En la parte cardiovascular, esto es muy importante y muy interesante. La parte epidemiológica. Sabemos que la enfermedad cardiovascular produce aterosclerosis. Pero cuando este tabaquismo, por ejemplo, se atribuye, comienza a desarrollar aterosclerosis, producen enfermedades como por ejemplo la enfermedad arterial periférica. Y la enfermedad arterial periférica se asocia casi en un 90% al tabaquismo. El aneurisma de aorta en 50%. Por ejemplo, yo veo en el hospital pacientes con aneurisma de aorta y no son obesos. Son jóvenes, tienen 36, tienen 30 años y tienen un aneurisma de aorta disecado. Entonces yo me pregunto, ¿no son dislipidémicos? No son obesos, ¿y por qué tienen aneurisma? Obviamente no son marfánicos, ¿no? Y uno se pregunta, y cuando uno pregunta y le dice ¿cuánto fumas? Y tú sacas el índice tabáquico, pues si te dice no, por día fumo 5 o 10 cajetillas. Entonces ahí explica la asociación con los aneurismas de aorta. Lo mismo pasa con la cardiopatía isquémica de un 20 al 30% y lo mismo con el evento vasculocerebral del 10%. Nada sería eso, sino que cuando el tabaquismo se asocia, por ejemplo, a dislipidemia y a obesidad, no se mantiene el riesgo relativo, sino que tiene un efecto multiplicador. ¿Ok? Esto yo quiero que, por ejemplo, todo nuestro grupo de estudio tenga un efecto multiplicador, porque aparte de tú estudiar tu libro, leer otros libros, porque recuerda que si una parte no entiendes, debes de consultar otros libros o ver en internet, que es mucho más fácil, y hacer tu resumen. Entonces ya tienes el libro leído, tu resumen, participas en el grupo, tienes tu resumen, creamos un efecto multiplicador para que consolides tu conocimiento, para que tengamos más probabilidades de consolidar conocimiento, obviamente, y más probabilidades de rendir un buen examen. ¿Ok? Con relación al cáncer, pues ya sabemos todos los tipos de cáncer. En la parte respiratoria es el EPOC, el cáncer de pulmón, que predispone a la hiperplasia de mucosa crónica, esto en el EPOC, y también tiene efectos nocivos en el embarazo. Además, habíamos mencionado que en el embarazo el tabaquismo predispone a la rotura prematura de membranas, el desprendimiento prematuro de placenta y la placenta previa. Ahora, ¿cómo nosotros vamos a manejar, si un paciente fuma, cómo vamos a manejar la parte de medicamentos? Entonces, en el libro de Harrison muestra una tabla qué medicamentos pueden aumentar la eliminación o puede disminuir la eliminación porque actúa o interactúa con los citocromos P450. ¿Ok? Posible pregunta de examen. Porque induce este sistema del citocromo P450. ¿Y qué es este sistema? No son nada más que enzimas que aceleran el metabolismo de dicho fármaco. Ahora, ¿cómo vamos a tratar a un paciente para que deje de fumar? Y esto es lo que nos dice la bibliografía. Se sabe que el 70 al 80% de los fumadores quiere abandonar el tabaquismo. Pero miren, más de la mitad
de los fumadores activos intentó dejar de fumar al año previo. ¿Ok? Es decir, un paciente que es fumador hace un año y ha intentado dejar de fumar. ¿Ok? Pero solo el 6% por 6 meses abandonó el dejar de fumar, es decir, el tabaquismo. Y el 3% se mantiene todavía abstente por 2 años el dejar de fumar. Miren, entonces los datos son muy drásticos, porque hay mucha gente que cuando son adictivos a la nicotina es bien difícil que dejen de fumar. Por lo tanto, se han creado muchos fármacos, muchos tratamientos para dejar de fumar, y uno de ellos es la vareniciclina. Por lo tanto, yo debo de saber la farmacocinética, la farmacodinamia, la dosis y el mecanismo de acción de este medicamento. ¿Ok? Y acá nos preguntan cuál es el mecanismo de acción de la vareniciclina. Es un antagonista del receptor de la acetilcolina, es un agonista de la dopamina, es un antagonista de la dopamina, o es un agonista completo o parcial del receptor de acetilcolina de tipo nicotínico. Por lo tanto, para eso existen guías en el manejo de los pacientes que están fumando. Entonces, lo primero es ver, diagnosticar, ¿no? Lo primero. ¿Y cómo vamos a diagnosticar? Obviamente interrogando, aconsejando, identificar a los fumadores si desean abandonar el tabaquismo, auxiliar al paciente en sus intentos de no fumar, establecer un contacto de vigilancia. Y por lo tanto acá nos describen en la tabla tratamientos de primera línea. Entonces igual, tomar apuntes, resumir en su cuaderno. Tratamientos de primera línea para el tabaquismo. La primera es la goma de mascar. Es decir, si el paciente es dependiente de la nicotina, yo debo de reemplazar la nicotina con algo. Y eso puede ser por parche de nicotina. No sé si hay en nuestro medio, la verdad. Y las gomas de mascar de nicotina, que estos se pueden usar de 3 a 6 meses. Si con estos, por ejemplo, tenemos el inhalador nasal de nicotina, el bucal, el bupropión y la vareniciclina. Estos 2 medicamentos son los que también nos pudieran ayudar. Entonces, por lo tanto, el bupropión, yo debo de saber qué es un antidepresivo. ¿Y cómo actúa la vareniciclina? Es un agonista parcial del receptor de la acetilcolina de tipo nicotínico. Bueno, entonces, ¿qué dice la medicina basada en la evidencia? Es decir, las guías o los estudios. Recordemos que cada país, por ejemplo, Bolivia, Argentina, Estados Unidos, Alemania, tienen sus propias guías para su población, como nosotros las tenemos en cuanto al dengue, tuberculosis, VIH. Entonces, estas guías, pues, las que más se usan o las que más la mayor parte de las guías se basan en otras guías, en estudios de metaanálisis o ensayos clínicos aleatorizados, controlados, bla, 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 y muestran estos siguientes datos. Un enfoque para dejar de fumar, el algoritmo es de 5 pasos, llamado 5As. Preguntar, aconsejar, evaluar, ayudar y organizar. Y básicamente es el apoyo conductual y la terapia farmacológica. Estos 2 tienen un nivel de evidencia y grado de recomendación de 1B. ¿Okay? Las terapias farmacológicas de primera línea para dejar de fumar incluyen la terapia de reemplazo de nicotina, parches, gomas, inhaladores, lo que mencionamos. Además de la vareniciclina y el bupropión. ¿Ok? La vareniciclina es un agonista parcial del receptor nicotínico de acetilcolina, alfa 4 beta 2, que es un ansiolítico. Y el bupropión es una aminocetona antidepresiva e inhibidor débil de la captación neuronal de la 5-hidroxitriptamina o serotonina, dopamina más noradrenalina. ¿Ok? Nada más debo recordarles que el bupropión está contraindicado en pacientes con convulsiones. Entonces la respuesta, la vareniciclina, es el inciso E. Espero que haya un poquito guiado el tema para que ustedes puedan reforzar en nuestro grupo de estudio. Y muchas gracias.